Buenos días. Hoy abordaremos el tema de la leucemia desde una perspectiva muy general. Antes de entrar a hablar de ello, hay que aclarar algunos conceptos importantes del tejido conectivo especial sangre y mieloide. Empecemos primero definiendo qué es un tejido. Un tejido es un conjunto de células y diferentes estructuras que tienen una morfología parecida y al agruparse cumplen una función determinada. Los niveles de organización de la vida son primero la célula, donde una agrupación de estas me genera un tejido, luego varios tejidos unidos me conforman un órgano, un conjunto de órganos luego me origina un sistema orgánico y finalmente lo que sería lo más macro, que es el organismo. En este caso me enfocaré en los tejidos. Entonces, los tejidos, como pueden ver en este mapa conceptual, se dividen en cuatro grandes grupos. El epitelial, el cual tiene dos subgrupos, que es el de revestimiento y el glandular. El tejido conectivo, dividido en embrionario, que es mesenquimatoso y mucoso. El propio, que es laxo y denso. Y el especial, que es linfoide, hueso, adiposo, cartílago, sangre y mieloide, siendo estos dos últimos de los que hablaré en esta presentación. Y también, como dato adicional, existen los tejidos musculares y nerviosos. Entonces, la sangre es un tipo de tejido especial, el cual viaja por todo el cuerpo y es fundamental para desempeñar varias funciones importantísimas. Las funciones principales de la sangre, para no ahondar mucho en este tema, el cual es muy grande, son que la sangre es responsable de llevar oxígeno a todos los tejidos del cuerpo, oxígeno que posteriormente se utilizará en cada célula del cuerpo para que ésta pueda producir energía y cumpla con sus funciones determinadas. La sangre también es esencial para el transporte de desechos, como lo son, por ejemplo, el CO2, eh, que me transporta este dióxido de carbono hacia los pulmones y luego lo saca al ambiente por medio de la exhalación. También otras funciones secundarias de la sangre son, por ejemplo, el control de la temperatura corporal y es una vía para transportar diferentes células y diferentes tipos de nutrientes. Bueno, ¿de qué está compuesta la sangre? La sangre está compuesta de elementos formes, los cuales son las células que se encuentran suspendidas en el plasma, que el plasma está conformado mayormente por agua y algunas proteínas como la albúmina. Las células o elementos formes ocupan aproximadamente un 45% del volumen sanguíneo. Los eritrocitos, como primeros, son responsables de la conducción de oxígeno a todo el cuerpo, uniéndose estos a una proteína indispensable llamada la hemoglobina. Por otro lado, tenemos a los leucocitos, los cuales son encargados de defender a nuestro cuerpo de antígenos externos y potencialmente peligrosos para nuestra salud. Y por último tenemos a las plaquetas, las cuales son fragmentos de una célula gigante llamada megacariocito. Y estas participan en procesos de coagulación para controlar hemorragias. En esta imagen del microscopio que encontramos a la derecha, podemos apreciar a los elementos formes de la sangre y al plasma, siendo este que estoy presentando con el cursor el eritrocito, este grande el leucocito y el líquido donde se suspende el plasma. Bueno, ahora seguimos con la morfología de los leucocitos maduros. Como ya dije, uno de los elementos formes de la sangre son los leucocitos, eh, los cuales se dividen en dos grupos. Los granulares, que presentan gránulos de secreción regulada y lisosomas, y también tenemos a los agranulares, que carecen de esta característica. El basófilo, como, primer, como primero que voy a explicar, es un leucocito granular, el cual al microscopio se ve muy oscuro, ya que tiene muchos gránulos afines con el azul de Wright, y su citoplasma es muy azul. Los eosinófilos, que son estos segundos, su principal característica es que el citoplasma es muy rojo
y su núcleo suele ser bilobulado. Y por último tenemos a los neutrófilos, que como su nombre lo dice, tiene un citoplasma de color neutro y muy claro. Y su núcleo suele ser eh, lobulado dependiendo de su edad, siendo los más lobulados los que son más maduros y los más jóvenes pues los que menos lóbulos tienen. Bueno, el otro grupo de leucocitos son los agranulares. En estos podemos encontrar a los linfocitos y a los monocitos. Los linfocitos presentan un núcleo muy prominente y además tienen receptores de membrana dependiendo de su tipo. Por ejemplo, el leucocito B, que tiene receptores de membrana para células B, y los linfocitos T, que tienen receptores para células T o células cancerosas. Bueno, tenemos también al monocito, el cual tiene un núcleo arriñonado y suele medir 14 micras aproximadamente. Como dato adicional, debo decir que los valores normales de los leucocitos en sangre son aproximadamente 10.000 por mililitro cúbico. Bueno, pasemos ahora a el tejido conectivo especial mieloide, que está compuesto por el estroma, que es el soporte para el parénquima, que posteriormente se discutirá. En el estroma encontramos vasos sanguíneos permeables y dilatados, llamados sinusoides, una vena emisaria, una arteria nutricia, entre otras características. Además, hay células reticulares, macrófagos y células mesenquimáticas. Por otro lado, el parénquima es lo que precisamente se produce en la médula ósea a partir de las células madre hematopoyéticas pluripotenciales. La granulopoyesis, que es otro proceso del cual hay que hablar, es un proceso en el que se crean los principales leucocitos granulares. En la médula ósea de una célula madre hematopoyética pluripotencial sale el precursor mieloide común, luego el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito, la banda y finalmente los leucocitos granulares que ya discutimos. La formación de los linfocitos agranulares se da también por una célula madre hematopoyética pluripotencial que luego se me convierte en precursor linfoide común y luego me crea linfocitos B y linfocitos T. Bueno, ahora sí pasemos a hablar del concepto de leucemia. Este es un tipo de cáncer que da en la médula ósea y se propaga por el torrente sanguíneo. Lo que pasa aquí es que los precursores de los leucocitos empiezan a multiplicarse como sin control y empiezan a acumularse en la médula ósea, produciendo su destrucción y enviando a los vasos sanguíneos una gran cantidad de leucocitos anormales que no son capaces de cumplir su función. Algunos de los síntomas de la leucemia son la debilidad, la fiebre, la pérdida de peso, equimosis, dificultad para respirar, entre otros. Bueno, eh, finalmente voy a explicar muy breve la obtención de la médula ósea para hacer, por ejemplo, trasplantes o donaciones. La médula ósea, como podemos evidenciar en la imagen, se encuentra en varios huesos importantes del cuerpo, por ejemplo, en la cabeza del húmero, el esternón, la epífisis proximal del fémur y la cresta ilíaca, esta última siendo el lugar típicamente utilizado para la extracción de la médula ósea líquida. Bueno, por acá dejo las fuentes que utilicé para esta presentación. Ojalá haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Hasta luego.